Amigos, amigas, señoras y señores, esta va a ser una serie de volúmenes en videos, en fragmentos, para entender muy bien dos historias. Una, la expropiación petrolera en México, muy bien, ¿no? Y dos, que en esos ayeres, en aquellos tiempos, al mismo tiempo surgía un movimiento que realmente fue e hizo cosas de sumo terror. El lado de los principios, los valores y la ética, contra el lado de las creencias y de la absoluta falta de respeto, de la absoluta ausencia de comprensión hacia un grupo de la raza humana, las etnias, tu color de piel, tu forma de hacer las cosas, eso, y teniendo aunado y a un lado a personas que no nos han podido precisamente servir para sumar y para construir, definitivamente sucedido en la Alemania de los 1940s, se aunaba a un periodo en México donde ya habíamos tenido las luchas de independencia, las luchas de revolución, y después comenzaron las luchas entre nosotros por la ideología y la falta de raciocinio de defensa de nuestra soberanía, por ende de nuestros recursos naturales, donde si hay algún país que se ha denotado por precisamente tener todos esos recursos que ellos no tienen, es precisamente Estados Unidos. La Alemania de los 1940s es un periodo realmente oscuro en la historia de la humanidad. Es un periodo donde inclusive se desprenden también muchas prácticas en las cuales no podemos nosotros jamás tolerar, o porque no nos suceda, ser indiferentes, o porque ya pasó hace tantísimo tiempo, según nosotros o según lo que mucha gente piensa, esas cuestiones no se pueden presentar. Y efectivamente, existen muchos documentos gráficos, películas, fotografías, libros de diversas personas que existieron en aquel entonces y que después se fueron descubriendo, pero aún así existen documentos en los cuales no teníamos o no tenemos la conciencia de que existen, además de la manera de actuar que van apegadas a aquellas cosas que son tanto el patriotismo, que tenemos grandes ejemplos, así como el fascismo, que definitivamente son mentalidades que les gusta oprimir, usar la represión, usar siempre las situaciones de únicamente llevar el agua a su molino, o el raciocinio que únicamente va a empoderar de mala manera, de manera negativa, a unos pocos para oprimir a miles o a millones. Que de hecho inclusive en nuestro México, y no me dejarán mentir amigos y amigas, así también nosotros venimos de eso. Tenemos que deshacerlo, tenemos que debilitarlo, tenemos que erradicarlo, y por la misma ende, por la misma cuestión, yo no entiendo cómo todas esas personas que fungieron en esos gobiernos prianistas siguen recibiendo un alto índice de likes o de comentarios, cuando ellos son los que realmente se merecen la indiferencia. Hablar de este tema, por eso solamente no vale la pena ni en uno, ni probablemente en 3 videos. Van a ser varios, tratándolo siempre de enfocar en tiempos cortos, determinados, para que vayamos así, inclusive, además de entenderlos de la mejor manera, analizarlos de la mejor manera y comprenderlos de la manera más clara. Hay que hablar de lo que sucedió en aquel entonces para volverlo a constatar, y porque hay muchas cosas y datos que por supuesto por nuestras labores, por las cuestiones que tenemos que siempre también estar lidiando en nuestras vidas, amigos, amigas, señoras y señores, pues tenemos otra vez que encontrarnos, refrescar nuestra memoria. La lucha del sindicato petrolero del 27 de diciembre de 1935
se formó en el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el 29 de enero siguiente se unió a un Comité Nacional de Defensa Proletaria, predecesor de la Confederación de Trabajadores de México. El 20 de julio de 1936, el Sindicato de Petroleros llevó a cabo su primera convención para presentar un proyecto de contrato general con todas las empresas del ramo, además de que se llamaría a la huelga para derramar su cumplimiento. El presidente Lázaro Cárdenas enfrentó la más grave crisis de la posrevolución cuando decidió acabar con el monopolio de los poderosos petroleros estadounidenses y británicos. La historia del petróleo en México comenzó prácticamente desde 1876 en cuanto a la exploración, consumo y distribución. La actividad petrolera se organizó en el Golfo de México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí desde 1906. De manera intensiva. Llegaron varias compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda que recibieron amplias concesiones para explotar los yacimientos de petróleo de nuestro país. Hacia finales de los sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz, la actividad en este ramo no era de todo significativa para el país, aunque ya representaba altos dividendos para las compañías y los países de donde eran provenientes. Primeros enfrentamientos. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional tardó varios años en promulgarse, por lo que los conflictos entre gobiernos de Carranza, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón con las compañías petroleras fueron materia de discusiones entre la opinión pública, pero también de enfrentamientos con Estados Unidos, principalmente la regulación de los impuestos fue materia de serias polémicas. Mientras que la aplicación se retroactiva en el artículo 27 provocó serios conflictos diplomáticos, legales y judiciales. Los llamados convenios de Bucareli de 1923 entre el gobierno de Obregón y los representantes estadounidenses giraron en torno a la aplicación retroactiva de la ley en los ámbitos de minería y petróleo, pero también respecto a los impuestos que se aplicaban a las compañías norteamericanas. Los pactos extraoficiales obligaron al presidente Obregón a disminuir impuestos y a retrasar la ley reglamentaria nacionalista. Todas estas cuestiones y todos estos fundamentos, por supuesto, también van apegado a algo, y que es precisamente el punto, el núcleo de llevarles a cabo estos volúmenes con estos videos, amigos, amigas, señoras y señores. Y como reitero, esto que estamos oyendo es un prefacio. Más situaciones y más cosas que les tengo que leer a continuación de lo que sucedía en aquel entonces, en esos tiempos, en la Europa. Una Europa que empezó a ser sombría con esas alas extendidas de esa águila gris, comandada por ese señor de ojos verdes y un bigote muy peculiar. Amigas, pues estoy aquí a la entrada, las puertas del Museo de la Memoria. Están en la Ciudad de México, exactamente enfrente del hemiciclo a Juárez, del monumento a Benito Juárez. Les voy a mostrar una pieza antes de comenzar. No puedo sacar video, pero sí puedo sacar fotos, ya me indicaron. Y les voy a mostrar una pieza que también, desgraciadamente, es histórica, de todas esas cosas que además mentalmente nos tenemos que deshacer de todos esos muros. Aquí está una parte de la pieza del muro de Berlín. Fíjense que hay una pieza, un pedazo del muro este de Berlín que dividió Alemania Oriental de Alemania Occidental, y que Pink Floyd muy bien retrata en su libro, en su disco de The Wall. Voy adentro precisamente para tomar este material fotográfico, para poder reunir y darles el mejor material visual sobre este tema que es bomba.
Eso es solamente una muestra de todo lo que se encuentra en ese Museo de la Memoria en la Ciudad de México frente al hemiciclo a Juárez. Son datos y fotos realmente duras. Son cuestiones que a lo largo de la humanidad no sabemos por qué han existido personas tan inteligentes, pero con un enorme grado de monstruosidad. ¿A qué se une eso de la Alemania nazi con el México? Recordemos que Alemania a lo largo de la historia ha simpatizado con México debido a muchos factores. Todo esto queda más que demostrado en la historia propuesta realizada por Alemania para formar el eje Berlín-Tokio. México. El año era 1917. El mundo estaba sumergido desde hacía 2 años en la Primera Guerra Mundial. Una conflagración como nunca antes se había visto. Tropas de Europa, África, Asia, Norteamérica y Oceanía se unían a las batallas que devastaban sobre toda Europa. Por un lado, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, la Triple Alianza. Se enfrentaban en Inglaterra, Francia y Rusia los aliados o la Triple Entente. Esta guerra era lo peor hasta entonces. Usaban químicos que quemaban los pulmones y envenenaban el ambiente. Y los vehículos acorazados que barrían con regimientos completos maquinaria que surcaba los fondos del mar, y sobre todo vehículos aéreos que desde el cielo dejaban cientos o miles de muertos. El 16 de enero de ese año, Inteligencia Naval de Inglaterra detectó el envío secreto de un telegrama cifrado en clave de parte del gobierno alemán a su embajador en Estados Unidos. Pero no era cualquier telegrama, lo enviaba el gobierno imperial del Kaiser y se dirigía al presidente de un país pobre y atrasado al otro lado del mundo, México. Los británicos lograron descifrar el mensaje. Era un comunicado súper secreto del ministro alemán de Exteriores Arthur Zimmermann al embajador de Alemania en Washington, conde Johann Wogenstroff. Este, a su vez, había enviado una copia del mensaje al embajador alemán en México de apellido Eckrat. Ese pedazo de papel estaba llamado a cambiar el curso de la historia. ¿Qué contenía el telegrama? Decía así: para la información personal de su excelencia para ser entregado al ministro imperial en México, nos ponemos a iniciar ataques submarinos irrestrictos del 1 de febrero. Intentaremos, a pesar de esto, mantener a los Estados Unidos neutrales. En el evento de que esto no sucedería, hacemos a México la propuesta de una alianza en las siguientes bases. Esta noticia, esta cuestión, se la debo además al doctor Richard Dallier, al mexicano en Bélgica. Él tenía y tiene un conocimiento también muy amplio sobre estos temas. Entre nosotros estaremos elaborando estos videos, entre nosotros estaremos llevándoles toda esta información, porque además, debido a todo esto, en México, la raíz nazi del PAN, modelo democrático para implantar el proyecto conservador, el Fisgón. Han escuchado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nombrarles como fascistas. Nosotros, en el ámbito de las personas, les llamamos fachos. Y para no convenir a México, desgraciadamente este partido que también se creó desde aquel entonces, desde aquellos ayeres, trajo y convino y arraigó esa ideología. No se presentó así en los 80s. No es el caso de Maquio Cloutier, el papá de Tatiana Cloutier, y no es el caso de estigmatizar a ningún tipo racial porque tengas la piel blanca y ojos claros. Hay muchas personas que son así, que tienen un alto valor como seres humanos, que tienen muy buenos sentimientos, que tienen un gran patriotismo.
pero de que hubo núcleos formados en México desde aquel entonces que requirieron y que pensaron definitivamente nosotros también tenemos que seguir reconquistando, presionando, lateralizando y quitándole oportunidades a la gente para que además así sean mucho más manejables, y vamos a utilizar una gran herramienta que es el radio y es la televisión. Llegamos hasta este punto en el 2019, donde después de sobre todo 3 sexenios, donde se veía muy marcado eso, que por eso también venía desde los 80, desde Miguel de la Madrid, recordémoslo, y le continuó Salinas de Gortari, después Zedillo, después llegó a manos de Fox, con unos discursos que realmente yo voy a terminar con esas tepocatas del prianismo y que han hecho mucho a México, y le voy a bla, 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 de lengua me como un taco. Por eso es importante traer estos temas. En una entrevista para Aristegui CNN expuso esta persona: me encontré con una revista mexicana pro-nazi que se titulaba La Reacción, y si lo googleamos encontramos el tema de lo que se trató esta revista. Se publica en 1938. Encontré una colección bastante completa de la tercera época de la revista en los años 40, 41 y 42. Hay un artículo que empieza diciendo: la mentira es el arma ofensiva y defensiva del hebreo. Para el judío la mentira es lo que calmar su tinto o al zorrillo su maloliente orina. Todo esto, por supuesto, tratando de provocar y sistematizar tantas mentes, de envenenar tantas mentes y tantos espíritus para que aún así se lo creyeran. El director de la revista publicó además artículos que dicen: sé que el régimen alemán es autoritario, totalitario, pero al final de cuentas es un régimen al cual hay que apostarle, porque el triunfo de Alemania hará de este, que es un pueblo flojo, el nuestro, arrastradón, lo convertirá en un pueblo técnico trabajador, dice el director de la revista. Y además apuntó, por eso lo hago por votos, por el triunfo de Hitler. Panistas en México, mexicanos panistas. Explicó que en el primer lugar el director de la publicación era un señor de nombre Aquiles Elorduy. Es un personaje muy interesante, un maderista de primera época. Fue de los tributos que defendieron a Francisco I. Madero cuando era atacado por la derecha en 1913. Después se liga con Vasconcelos hacia la derecha. Fue de los personas, de los dirigentes políticos que fundan el PAN. Aquiles Elorduy. Es uno de los pocos fundadores del PAN que no es católico. Y más datos y más cosas, amigos, amigas, señoras y señores, que por supuesto y que por ende, para que vayamos entendiendo, precisamente esa ideología así se mantuvo, así como es esta cuestión, así que es una noticia bomba, que el gobierno mexicano trató de ser contactado por ese régimen nazi, ese régimen fascista, y que definitivamente después de lo que lograron, que es muy lamentable, son páginas muy obscuras en la humanidad y que demuestran toda esa monstruosidad por la cual una persona tan inteligente puede convencer a los demás, porque llegamos también a la cuestión que el ejército alemán estaba complementado por 3.200.000 soldados, 3.200.000 soldados, que muchos así lo tuvieron que hacer porque en eso creían, porque fueron convencidos, fueron lavados del cerebro, o porque no les quedó de otra. Y dijeron, ni modo, me tengo que unir, porque yo tengo que cuidar a mi familia, cuidar mi vida, porque inmediatamente también todos esos alemanes que no tenían esa raíz judía, porque inclusive también los gitanos también eran perseguidos y también fueron castigados con esa bola y amplia fila de grandes castigos, de prisiones, y de ver su vida terminar hasta ahí, simple y sencillamente por una mente que no tenía tolerancia, un espíritu realmente negro, una mente realmente negra. Amigos y amigas, los invito entonces a que vayan al canal del Mexicano en Bélgica, del Dr. Richard, para que también vean lo que él propuso como su primer video
y yo les empiezo aquí a entrelazar entonces esta historia en donde nos hace falta mucho por contar y que es muy conveniente que se cuente para que precisamente la tengamos fresca y que precisamente dentro de nuestros valores, principios y ética que reiteramos en México, así como les traigo esta nota de la raíz nazi en el Partido Acción Nacional y tantas cuestiones y cuestionamientos, inclusive esas fotografías que tomé para que también puedan ser explicadas, pero en siguientes videos. Por lo pronto, les agradezco que lleguen hasta este punto en el video, les agradezco sus likes, sus comentarios y sus suscripciones, pidiéndoles de la manera más amistosa que me echen la mano, apóyenme para llegar y seguir creciendo este canal, para primeramente como meta llegar a 50,000 suscriptores y de ahí para el real, porque si hay algo que yo no voy a hacer es abusar de su buena voluntad, siempre les voy a traer información muy bien verificada, tratando de hacer mis videos de la mejor manera para que así también los disfruten. Que estén muy bien, hasta la próxima.